por eso la imagen que tiene es de un aceite muy sano. Es decir, es el más sano de todos los aceites porque tiene la mitad de grasas saturadas, tiene mucho omega 3, tiene mucha vitamina E. Y, y bueno, y así continuamos con los subes y bajas de todo este periodo. Hasta que llegamos fue marzo del año pasado. Bueno, dijimos el 13 de marzo cerramos las oficinas y pasamos a trabajar todos en casa. En la fábrica quedó la gente, lógicamente, trabajando, porque las condiciones son muy favorables, muy fáciles de controlar, son pocas personas que trabajan por la automatización que tenemos. Y bueno, vimos qué es lo que sucede. Y las ventas se nos cayeron en abril un 50%. Entonces se nos pusieron todos los pelos de punta porque estábamos ya en rojo. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, todo el mundo, ¿cómo estaba armada la distribución? Un 80% de la facturación, de la venta, estaba dirigida a los supermercados. Y los supermercados con los precios congelados. Y el otro 20% a los distribuidores de dietéticas, básicamente. Llegamos muy bien a las dietéticas. ¿Qué sucede? La venta se nos cayó fuertemente en los supermercados. Ahora las dietéticas, que eran, se acuerda, comercio de barrio, por lo cual podrían continuar abiertas, tuvieron un boom. Realmente gente que se quedaba sin empleo, en el garage ponía unas góndolas y ya comenzaba a vender productos saludables. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar todos sobre buscar más distribuidores. En ese momento estamos hablando de abril del año pasado, teníamos 25 distribuidores a nivel de todo el país, y dijimos, bueno, vamos a tratar de abrir 20 nuevos por mes. Y cumplimos eso en 2 meses, cumplimos 40 distribuidores nuevos, es decir, pasamos a 65. ¿Y cómo lo conseguimos? Toda la gente, inclusive uno de los operarios de la fábrica que sufría que tiene problemas de salud, de presión alta y asma, se tuvo que quedar en la casa, no podía trabajar, le pasamos una lista de 1.400 dietéticas y le iba llamando con un mensaje, transmitiendo la necesidad de que compren y que dispongan del aceite de canola. Y así toda la gente de administración, de finanzas, todos, comercial obviamente, dedicados a desarrollar ese canal. ¿Qué pasó? En esos 2 meses a participar de un 20% a un 40% inicialmente y después a un 50%. Y eso nos salvó las papas inicialmente. Después, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos encontramos con una dificultad a partir de enero, así que seguimos bien, batimos récords en junio, julio, agosto, ya batimos récords históricos de ventas inclusive, así que muy bien, muy contentos con eso, vendíamos mucho, pero ganamos muy poco. ¿Por qué? Por los supermercados a partir del año pasado congelaron los precios y durante todo el año se nos dio primero un 4% de posibilidad de aumento y después un 3% de aumento, 7% en el año. Cuando el dólar pasó desde el 1 de enero hasta los días de hoy, aumentó un 50%, de 63 pesos a 95, el dólar mayorista. Y además la materia prima, ustedes saben, la soja y todos los granos en general tuvieron una subida. La soja fue un 60% que aumentó en este año. La canola, gracias a Dios, no fue tanto, fue un 35%, pero se suma al 40% de la devaluación del dólar. Así que todo esto nos exigía un aumento del 70% en los precios. Bueno, prácticamente llegamos así no podemos continuar trabajando. Hicimos presión sobre la Secretaría de Comercio en Entre Ríos, que es conocida nuestra, que hizo sus contactos con la Nacional y parece que entre hoy y el lunes nos dan una disposición, reglamentación que el aceite de canola está eximido de control de precios. Y ahí vamos a ir pudiendo de nuevo trabajar como un mercado libre, como se debería trabajar siempre, ¿no?
Esta es un poco la experiencia que tuvimos. Fueron altos y bajos, pero sí fue lo que podía sacar de conclusión es que exige un juego de cintura, que ya lo tenemos los empresarios argentinos, un juego de cintura muy, muy grande y una adaptación a los momentos con ideas totalmente renovadoras. Ah, Totalmente. y esto lo vamos a sentir, vamos a entrar a otro mundo diferente, otro concepto comercial, otro concepto de gestión de operaciones, logística y todo lo demás, que lo tengo que repensar totalmente en cada una de las actividades que tenemos. Muy bueno, Juan. Muchísimas gracias por los comentarios. Realmente, indudablemente, a todo esto se le ha puesto realmente gran creatividad, ¿no? A veces haciendo las mismas cosas, como decía Einstein, no podemos pretender resultados diferentes, con lo cual esto nos puso a prueba precisamente en cómo desarrollar nuevos procedimientos para lograr de alguna manera resultados diferentes que fueran beneficiosos y poder de alguna manera, esto es lo que siempre destaco de los empresarios, que han tenido el esfuerzo especial de mantener en la gran mayoría y dentro de lo posible a los equipos de trabajo teniendo continuidad operativa, que lamentablemente fue una de las grandes pérdidas que tuvimos durante este proceso. Muchas gracias por los comentarios desde la Cámara, muchas gracias también por los comentarios de la actividad. Y ahora invitamos al vicepresidente, el señor Ricardo Bajoy, para que nos cuente también un poco las actividades en las cuales él está vinculado, que sabemos que son bastantes, y además también un poco la experiencia desde la empresa que ha fundado y que dirige, ¿no? Bienvenido, Ricardo. Sí, buenas tardes, buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por poder participar en este evento. Creo que la Cámara Argentina Polaca lo merece. Siempre participamos activamente con la Confederación de Cámaras Binacionales, la Confederación de Cámaras Europeas. Interactuamos muchísimo en el mercado nacional y en el mercado internacional. Lo que quiero decir, lo que quiero empezar a pensar un poquito y que todos pensemos es, yo siempre, hace 2 años atrás, estaba cuando tenía disertaciones y presentaciones a nivel internacional, hablaba de la modernización laboral y la transformación del empleo en un proyecto de acá 5 años y cómo iba a cambiar y transformar las economías y el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, yo decía que la participación laboral en las organizaciones y la transformación digital, las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, han permitido, estaban empezando a tener una transformación en el mundo del empleo. Entonces yo pensaba y hablábamos, y todos los que estábamos a nivel internacional, que el empleo en 5 años íbamos a ver un modelo de empleo muy distinto a lo que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Que los mismos puestos de trabajo, que hoy la economía se va transformando, las organizaciones se van transformando, las tecnologías y las nuevas herramientas del mundo del trabajo ya se fueron transformando. Entonces eso lo que iba a hacer que íbamos a empezar a tener formas de trabajo y conectividad totalmente distintas. Entonces los grandes monopolios, los grandes edificios, es decir, hoy la conectividad nos permite conectarnos de un avión, de un café, de una oficina, de donde sea. Entonces, sí que todo esto iba a hacer que los grandes edificios, bloques y todo eso iba a ir cambiando paulatinamente con el tiempo y que en los 5 próximos años iba a haber una transformación más que importante en el mundo, ¿no? Entonces, estamos todos de acuerdo a nivel internacional y cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que lo que teníamos proyectado a 3 a 5 años se nos cambió y pasó de 1 a 3 meses. Es decir, que toda la transformación que nosotros habíamos pensado como una organización, teníamos que ir preparando la organización para ese escenario y de golpe nos cayó la transformación en el mundo del empleo en el mundo, ¿no? Entonces esto ha traído que grandes compañías
compañías de seguro, empresas de servicio, se han empezado a transformar. ¿Transformar qué significa transformar? Hay empresas que tenían 1.200 empleados, hoy tiene oficinas armadas por 200 empleados y tiene 1.000 empleados trabajando en su casa. Y han devuelto la mayoría de las oficinas. Si ustedes van y se caminan un poco por el microcentro, se van a dar cuenta los edificios vacíos que hay de oficinas. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque vino la conectividad, y la conectividad, el Zoom, el Teams, todo el Google. Entonces, todas estas herramientas de comunicación nos ha permitido de interactuar muchísimo más en el mundo del trabajo. Entonces, las personas dentro de las organizaciones tuvieron que cambiar, tuvieron que repensar la organización. Entonces, vino un gran cambio a nivel de pensamiento estratégico, cómo manejar las organizaciones de aquí en adelante. Entonces, tuvimos la suerte en Argentina. A ver, en Argentina no había, hace mucho que no había leyes o leyes con relación al mercado del trabajo, ¿no? Y sacaron la famosa ley de home office, la ley de teletrabajo. Entonces, a ver, ¿es una ley buena? No, es una mala ley, pero es una ley. Y es una modernización para Argentina, porque Argentina no tiene ley del año 1970, por lo menos. No hay nada que ha transformado el mundo del trabajo como lo ha permitido en este momento. Entonces, el teletrabajo vino para quedarse. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a pensar y cómo transformar su organización, porque yo le puedo asegurar que el 50 o 60% de su personal ya no vuelve a la oficina. Entonces hay que repensar las organizaciones, cómo hacerlas. Ya no va a haber puesto de trabajo firme, va a haber un puesto de trabajo, que la gente va a venir a la oficina, viene, se conecta y ya no va a tener su escritorio, ya no va a tener su espacio, se va a conectar y se va a empezar a trabajar de ahí. Se va a ir a un café y va a seguir trabajando, se va a ir en un avión y va a seguir trabajando, y va a estar en su casa y va a hacer home office y va a seguir trabajando. Entonces, la ley de teletrabajo, aunque no es lo más efectiva posible, y sabemos que tenemos que tener muy en cuenta lo que va a pasar con el teletrabajo, que cuidado, entra en vigencia no cuando termina la pandemia, entra en vigencia a partir del 1 de abril. ¿Y qué cosa tenemos que tener en cuenta nosotros en el modelo de teletrabajo? Y en el modelo de teletrabajo tenemos que estar pensando en que le tenemos que pagar la electricidad, que es lo que dice. Tenemos que ponerle herramientas de trabajo, tenemos que poner una notebook, le tenemos que poner un escritorio, tenemos que poner silla ergonométrica, tenemos que pagarle la conectividad. Es decir, todo lo que nosotros le estábamos dando en la oficina se lo tenemos que dar como un servicio en su casa. Y eso va a generar que las personas van a trabajar lo que venían haciendo desde la oficina, y las organizaciones lo iban haciendo de los grandes edificios, pasó a ser domiciliaria. Y la conectividad, entonces, las organizaciones se tienen que transformar en una forma dinámica, y lo que yo les propongo es decir, que se interioricen sobre la ley del teletrabajo y la reglamentación de la ley del teletrabajo. Es muy importante decir, yo creo que en las próximas webinars vamos a hacer algo especialmente técnico relacionado al teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa en nuestras organizaciones? Ahora voy a hablar de no lo que está pasando, es decir, tenemos una gran resistencia, perdón, que yo quería aclararlo, el tema sindical. La transformación sindical tiene que ser enorme en Argentina. No sé cómo se va a hacer, pero que tiene que venir, bien, va a venir. Entonces, no sabemos qué va a pasar con sus obras sociales. Es muy factible que se unifique todo, todavía no sabemos, pero algo va a pasar. Es decir, que la modernización de los sindicatos tiene que ser y permitir que los convenios colectivos, que no se actualizan los convenios colectivos del año 1975. Hubo convenios por empresas o actividades por empresas, entonces eso hace que ese cambio
cultural dentro del sindicalismo tiene que cambiar. El pensamiento estratégico del punto del gobierno tienen ideas de generar transformaciones. Están viendo cómo hacerlas. En las actividades, quieren ir interactuando por actividades. Es decir, ver cómo hacer para transformar el mundo del empleo. Entonces, ¿y hacia dónde va la economía? Es decir, ¿quiénes son? ¿Qué se está moviendo? A ver, nosotros en nuestra organización tenemos 67 gremios y más de 300 actividades en nuestra compañía. Entonces, vemos lo que está sucediendo en el mercado, quién se mueve y quién no se mueve. Entonces vemos el agroindustria, la metalmecánica, el petróleo, gas, energías renovables. A ver, ese es el direccionamiento en lo que está moviendo la economía, ¿sí? Y todo el consumo, todo lo que sean agroalimentarias, eso es lo que se está moviendo en el mercado argentino. Entonces, tenemos que ir y pensar hacia dónde van las economías, hacia dónde se están yendo los proyectos, y que eso tiene que generar un cambio dentro de las organizaciones, porque son los que van a mandar el servicio. Cada vez hay más tercerización de servicios. Nuestra compañía ha puesto más de 10.000 puestos de trabajo durante la pandemia. 10.000 puestos de trabajo. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo nos transformamos nosotros como compañía para poder prestar ese servicio? Es decir, nuestra compañía es una compañía que Byton Group es un grupo de empresas que tiene objetos múltiples. Nosotros tenemos mucho lo que es personal temporario, tercerización, todo lo que sea staffing, personal temporario profesionales, personal temporario, búsqueda y selección de personal ejecutivo. Es decir, tenemos un área de tercerización de servicios, que proveemos mano de obra a terceros en minería, petróleo, gas, energías renovables. Es decir, nos fuimos transformando y fuimos diversificando negocios. Tenemos una empresa de desarrollo de software. Somos agentes oficiales del gobierno para la firma digital. Y comercializamos software integrales de recursos humanos. Imagínense la diversificación de negocios que tiene nuestra compañía, la diversificación de gremios, y tenemos todos los empleados trabajando online desde su casa. ¿Cómo acoplamos toda esta organización para poder? Gracias a Dios que nuestro pensamiento estratégico de la organización venía pensando en el home office de alguna forma, que esto iba a suceder, pero no tan rápidamente. Entonces habíamos preparado nuestras tecnologías dentro de la organización para poder, digamos, saber si podíamos lidiar y crecer con esto en el mercado. Gracias a Dios pudimos rápidamente conectar a todas las personas. Tuvimos que irnos a la nube, transformar la compañía y llevarlas a la nube. Tuvimos que hacer rápidamente una transformación digital dentro de la organización. Estamos trabajando en la robotización de las áreas. Estamos hablando de la digitalización de las áreas, la automatización de las áreas. ¿Para qué? Para que todo se pueda conectar online y tener una oficina sin papeles. Nuestra organización maneja más de, es decir, tenemos también en el campo de trabajo, tenemos marketing y trade marketing. Hacemos lanzamiento de campaña en línea de productos. Trabajamos con 1.300 cadenas de supermercados, es decir, los locales en todo el país. Más de 20.000 kioscos, farmacias en todo el país. Atendemos toda la cadena minorista. Es decir, hacemos logística y distribución. En esa compañía trabajan más de 1.500 personas. Entonces, tenemos una organización múltiple que nos permite repensar cómo organizar el mundo de hoy del trabajo. Y le puedo asegurar, el 70% de la gente o el 60% de la gente va a cambiar, piensa de otra forma, no quieren volver a las oficinas, nos cuesta muchísimo y tiene resistencia muy importante en volver a las oficinas a trabajar. Si bien muchos tienen muchos problemas personales, pero también tenemos problemas de cultural, porque la cultura del trabajo se va a distender. Entonces todo el mundo va a trabajar por objetivos. Y tenemos que generar plataformas esenciales para que de alguna forma
tengamos esas plataformas. El 99% de nuestros clientes, que son grandes y muy grandes y multinacionales, son empresas esenciales. Nuestra actividad ha crecido más del 45% durante la pandemia. Entonces, nos ha fortalecido como institución y la respuesta rápida que pudimos dar y prestarles servicios a las organizaciones. Tenemos más de 40 oficinas. ¿Qué más estamos haciendo dentro de nuestra organización? ¿Y cómo nos estamos diversificando? No solo Argentina. Argentina es un